Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente... Realmente la primera parte del versículo 27 que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Va a haber alguien, y ese, cuando habla de por otra semana confirmará el pacto, nosotros vimos que nada más y nada menos que estamos viendo que ese que va a firmar ese pacto
vimos en otras predicaciones anteriores, es el cuerno pequeño, ¿verdad? De los 10 cuernos, ¿verdad? Que ya hemos visto. Y vimos que este cuerno pequeño se testifica de él o se habla de él en el Antiguo Testamento, como vimos allá en Daniel 7, versículo 8, 20, 21, 24 al 26, pero también ese cuerno pequeño también es el mismo líder inicuo que también ya vimos en las profecías del Nuevo Testamento, y eso lo vimos también en Marcos, en 2 Tesalonicenses, y la semana pasada lo vimos en Apocalipsis. O sea, ese cuerno pequeño del Antiguo Testamento es el mismo líder inicuo que se habla en el Nuevo Testamento. Tanto como Jesús como Juan, ¿verdad?, hicieron alusión de él. Ahora bien, mis hermanos, como ya he adelantado anteriormente, ese líder inicuo, que es el anticristo, todavía no ha aparecido. Y vamos a ver algunas razones por las cuales sabemos que todavía no está. ¿Por qué establecer estas razones de que todavía no está el anticristo, ese cuerno pequeño, ese líder inicuo? Porque sí hay muchos que sostienen que ya algunos eventos han pasado y que inclusive atribuyen que, como lo dice la palabra en San Juan, que ya han salido muchos anticristos, y atribuyen que el personaje tal era el anticristo. Por ejemplo, muchos le pegaron a Hitler que era el anticristo, ¿verdad? Pero se ha notado que no es el anticristo. Inclusive han habido historias todavía más para atrás que se le han adjudicado ese título porque han tenido algo en común, y algo que sí ha sucedido, que cualquiera lo deja ver, cualquier estudioso de la palabra del Señor cree que realmente es así. Y es la persecución contra el pueblo de Israel, la destrucción del templo y todas esas cosas. Entonces eso es precisamente lo que va a pasar con este anticristo, ya que ha de venir. Y han sucedido cosas parecidas en el pasado, y por eso algunos estudiosos se han confundido un poco. Pero en realidad todavía el anticristo no está. Por lo tanto, mis hermanos, mire por ejemplo lo que dice en Mateo 24:15, que fue donde tuvimos la lectura devocional. Allá en Mateo, el capítulo 24, el versículo 15, para nosotros ver la primera razón o el primer punto que nos dice que todavía el anticristo no está. Dice aquí la palabra del Señor, Mateo 24:15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Mateo 24, aunque tiene muchas cosas que están pasando en la actualidad, no corresponde a la actualidad, Mateo 24. Porque inclusive dice el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es por obra la salvación, es por gracia. Por lo tanto, no está ahora, no es el cumplimiento actual de
Mateo 24, aunque sí hay muchas cosas que sí realmente están pasando y que sí podemos llamar principio de dolores. Pero no es que está pasando, lo que estamos viendo actualmente no es exactamente lo que está pasando o lo que ya se profetizó en Mateo 24. Porque hay algunos elementos ahí que todavía faltan por cumplirse. Como es ese. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora, ¿dónde Daniel habló de eso? Vaya Daniel. Esto es hermoso, mis hermanos, estudiar estas cosas, porque mire cómo el mismo Jesús da referencia de Daniel como conocedor Jesús de su palabra, porque realmente él fue que la inspiró a través del Espíritu Santo. Daniel 11:31. Dice la palabra del Señor allí, en Daniel 11:31, de lo que habló Daniel, y dice, y se levantarán, está hablando aquí, mis hermanos, en el contexto de los reyes del norte y del sur, ¿verdad? Y Jesús lo aplicó a estos tiempos postreros. Dice entonces el 31, voy a leer desde el 30, Daniel 11, desde el 29 voy a leer. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, ¿verdad? Todo habla relacionado a pacto. Y está hablando directamente, está haciendo una aplicación, o se le puede hacer la aplicación a lo que es el anticristo. El mismo Jesús hace referencia, el mismo Jesús hace la aplicación, no lo dijo John MacArthur, no lo dijo Spurgeon, no lo dijo ninguno de estos eruditos que tenemos hoy en día, no lo dijo Charles Stanley. La referencia directa fue Jesús. Y dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. A eso que se está refiriendo Jesús. Ahora bien, ¿cuándo va a darse lugar esta abominación desoladora? Algunos se la han achacado a Antíoco Epífanes, un rey de la antigüedad, ¿verdad? En lo que tiene que ver en el periodo del gran silencio, ¿verdad? Después de Malaquías y entre Malaquías y Mateo, que invadió Jerusalén, y en el templo, mis hermanos, donde se hacían los sacrificios a Dios, puso un altar al dios Zeus. Y no solamente puso un altar al dios Zeus, sino que sacrificó cerdos. ¿Y qué significa eso de sacrificar cerdos? Esto es abominable ante los judíos, porque tienen el cerdo como inmundo según la ley, ¿verdad? Y por eso vemos allá, lo podemos ver en que no es el momento de hacerlo. Allá en el Antiguo Testamento se puede ver igualmente que allá cuando la visión de Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, muchos estudiosos miraron esto, muchos de ese tiempo, y creyeron, aquí está la abominación que habló Daniel. Pues recordemos que Jesús no había venido todavía. Aquí está la abominación de que habló Daniel. Se cumplió la profecía. Y sí, mis hermanos, fue algo abominable, fue algo horrendo,
sí invadió a Jerusalén, causó desolación, pero no es aquí que se cumple lo que Jesús está diciendo en Mateo 24. Lamentablemente, mis hermanos, todavía lo peor del pueblo judío no ha pasado. Y recordemos que los judíos todavía no eran nación en este tiempo. Todavía no eran nación, todavía estaban esclavizados. Entonces, mis hermanos, no se corresponde a esa abominación de que habló el profeta Daniel. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Este templo fue destruido, entonces vino una invasión de los romanos y destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. O sea, un primer templo fue destruido, un segundo templo fue destruido y ahora mismo los judíos no tienen templo, que se les llama el tercer templo. Y cuando hablo de que no tienen templo, lo que pasa es que ellos tienen en muy alta estima el templo que edificó Salomón. Eso está en su ley. Y entonces ellos van a querer reedificar el templo. Y todavía se oye por ahí que ya hay planes para eso, para reedificar el tercer templo. Porque la palabra del Señor se tiene que cumplir. Ahora bien, mis hermanos, sí va a haber un tercer templo y sí va a haber una abominación desoladora, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Ahora, ¿cuándo? No sabemos, porque todavía la iglesia está aquí. Entonces, otra razón por la cual, mis hermanos, sabemos que todavía no está el anticristo actuando, que algunos se lo pegan de que al Papa, el anticristo, ese otro anticristo, pero todavía no, por el texto que ya vimos allá en 2 Tesalonicenses. No lo vimos hoy, pero lo hemos visto ya anteriormente en este estudio. 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor allí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya esos textos lo vimos y no es necesario que emplee otra vez todo este detalle que está aquí, pero algo sí que le quiero recordar es que sí hay apostasía, pero la apostasía que está haciendo referencia aquí es una apostasía específica dentro del pueblo de Israel. Y se manifiesta el hombre de pecado. Y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si realmente todavía hay algo presente que lo detiene, que ya lo hemos visto en los estudios anteriores. Y hemos concluido, hay varias interpretaciones, pero para mí es el Espíritu Santo trabajando a través de la iglesia. Y es por eso que algunos creen que no creen esto, sino que creen que como quiere el Espíritu Santo, el anticristo va a venir, la iglesia va a estar aquí y la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y uno respeta esas posiciones. Pero al presente lo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo y la iglesia, según mis convicciones bíblicas. Entonces, mis hermanos, esa es otra razón. Podemos también añadir ahí Apocalipsis 13, que estuvimos viendo la semana pasada, pero ahora los versículos 14 y 15. Ahora los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 13, que dice la palabra del Señor allí: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia.
todavía nadie está engañando a los moradores de la tierra, todavía no está la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Eso lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Nadie, no hay todavía un líder mundial que está mandando a que le hagan imagen a la bestia. Miren, mis hermanos, eso va a ser fuerte. Gracias al Señor que no vamos a estar aquí. Mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Y hay el que se atreva a decir que no. Y de ahí por eso es que van a salir entonces los que van a ser salvos en la gran tribulación. Porque va a haber salvación en la gran tribulación. Pero hay del que pase ese tiempo. Que en realidad Dios destinó para tratar con el pueblo de Israel la semana 70. ¿Usted sabe lo que es forzar a que le hagan imagen? Obligar. Eso significa, mis hermanos, totalitarismo. Eso significa, mis hermanos, un dictador. Que la ley la va a poner él. Y va a forzar a los moradores, pero la mayoría de los moradores van a estar conformes. Y no van a tener problemas con eso. Por eso están allí. Y dice ahí que, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, lo va a engañar, porque va a hacer muchas señales, muchas cosas asombrosas. Muchas cosas que contra naturaleza, qué sé yo, cuántas cosas va a hacer. Entonces van a estar satisfechos porque este es el hombre, este es a quien necesitábamos. Entonces, ¿qué es eso de que se le haga imagen? Eso para mí no es nada, dirán los moradores. Entonces, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase. La imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso no es dictadura, mis hermanos. Hacer matar a todo el que no la adore. Hasta ahora nosotros hemos tenido gobiernos aquí en Dominicana que lo obligan, ¿verdad?, a rendirle fidelidad a un político. Y que recuerdo que en el tiempo de Trujillo, no recuerdo porque yo no estaba ahí, pero lo que dicen es que todo el mundo tenía que tener un cuadro del partido de Trujillo. Y que tenía que tener un letrero que dice: en esta casa manda Trujillo. Ok, tenían que rendirle fidelidad política, pero de ahí a que se le adore, es algo fuerte. Viene algo fuerte, mis hermanos, para la humanidad. Viene algo fuerte. Eso no es nada comparado a Hitler, eso no es nada comparado a Maduro, a Trujillo, eso no es nada comparado a todos estos dictadores allá, por ejemplo, en Nicaragua. Esto no es nada comparado a ninguno de estos dictadores que han pasado. Aunque se asemeja mucho, sí, a los del Antiguo Testamento, a los que narra la Biblia, a los que han pasado en los diferentes imperios. Entonces, mis hermanos, esa es otra razón más por la cual creemos que no está actuando todavía el anticristo. No está, todavía no estamos en la época, en la semana 70, no estamos en el tiempo del anticristo. O sea, no ha aparecido todavía el anticristo. Pero sí creemos que en cualquier momento Cristo se lleve a su iglesia y nos libre de eso, de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero, como dice su palabra. Entonces, mis hermanos, otra razón es las referencias al tiempo que corresponde esa aparición de ese líder inicuo. Por ejemplo, mire, vamos ahora a volver a Daniel,
el capítulo 7, versículo 25. Fíjense, mis hermanos, que la palabra de Dios es hermosa. Ella misma se referencia la una a la otra. Y el mismo Jesús usa referencia. ¡Qué bendición! Y también en Apocalipsis hace referencia exactamente los mismos términos, casi los mismos términos. Lo único que uno está en hebreo y el otro está en griego. Pero que gracias al Señor por los traductores de la palabra del Señor, que Dios lo usó para traducirlo al español. Y todavía se necesita más traducción de la Biblia, mis hermanos, a algunas poblaciones del mundo. Por ejemplo, Daisy me dice que allá en Venezuela ella conoció una misionera que estaba insertada en las tribus y hacía traducciones al lenguaje de esas tribus, porque todavía hay indígenas, e indígenas salvajes, e indígenas que no saben lo que es la modernidad, pero que tuvieron que salir tan pronto, no tan pronto, al tiempo que Chávez fue apretando, tuvieron que salir prácticamente todos los misioneros. Entonces, mis hermanos, 7:25, Daniel 7:25, ¿qué nos dice? Miren, mis hermanos, ponga atención a los siguientes versículos que le voy a mencionar, que son muy parecidos. Dice el 7:25, entonces se alegró el rey en gran manera, en el 25, 7:25. Espérense, no es ahí, mis hermanos, ¿oyeron? Amén. Sí, termino lo de él. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Mire qué bendición. Eso no lo estuvimos hablando la semana pasada. Y hablará palabras contra el Altísimo. Fíjense que aquí está, quiero hacer énfasis mayormente en lo que es el tiempo. La referencia que corresponde, esta referencia al tiempo. Pero también me llama la atención que hablará blasfemia contra el Altísimo, Dios mío. Mis hermanos, hoy hay gente que habla mal de Dios. Y abiertamente, yo se lo he venido diciendo, cada vez más son la gente que abiertamente habla mal de Dios. Entonces, esta generación se está preparando. Yo no sé cuándo Cristo viene, mis hermanos, pero yo no sé si va a durar 50 años todavía más. Palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ya eso es en el momento de la gran tribulación. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Que ahora usted va a saber qué es eso. Apocalipsis, vaya ahora a Apocalipsis. Yo le digo a ustedes que Apocalipsis y Daniel están muy entrelazados en las profecías mayormente. Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 2. Le estoy hablando, mis hermanos, la referencia en cuanto al tiempo. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 2. Pero el patio, lo voy a leer del 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ya sacamos nosotros la cuenta el domingo, ¿cuántos son 42 meses?
que son 3 años y medio, que es una referencia a tiempo, tiempos y medio tiempo. Seguimos, el versículo 3. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días, ¿cuánto es? 3 años y medio. Hace 3.4 y el decimal 5. Pero si usted lo redondea, hace 4. Claro, en diferentes, quizás en una calculadora el decimal puede ser otro. Pero hace 3.5. En promedio. Entonces, mis hermanos, estos 2 testigos, según se cree, es Elías y ¿quién más? Moisés, según se cree. Pero como la Biblia no lo dice, yo no lo afirmo categóricamente. Pero algunos estudiosos han deducido que es Elías y Moisés. Sin embargo, mis hermanos, va a haber testigos. Se va a predicar el evangelio. ¿Qué dice también el capítulo 12 ahora de Daniel? De Apocalipsis. Capítulo 12, versículo ahora 14. Dice la palabra del Señor allí, 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién utilizó exactamente esos términos? Daniel. Miles de años después lo usa Juan en la revelación que Jesús le dio. Y el 13, vamos al 13, Apocalipsis 13. Y dice el versículo 5, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Lo mismo que dijo Daniel. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El mismo tiempo, ¿verdad? Y recuérdense lo que dijo Daniel, ¿verdad? Que hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Hermanos, contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso lo vimos la semana pasada. Por eso es que le dije que lo que el diablo quiere destruirnos, mis hermanos. Él no quiere que usted esté de pie como cristiano. Él quiere hacerlo de alguna manera, hacerlo tropezar. Como no le puede quitar la salvación, entonces sí lo puede hacer avergonzar con algún pecado. Esto es algo serio y verídico, mis hermanos, lo que estamos viviendo. Y lo que dice la palabra del Señor que habrá de venir. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no está todavía actuando el anticristo? Ya vimos primero la abominación desoladora. No ha sucedido y realmente, mis hermanos, va a ser desastroso para Israel. De verdad que va a provocar desolación. Que es por eso que algunos, entre ellos está Spurgeon, que Spurgeon sostenía que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero era porque cuando Spurgeon estaba vivo, todavía Israel no era nación independiente. Todavía Israel no era nación. Y todas las profecías porque si Israel no era nación, ¿qué de Romanos 11? ¿Qué de estas profecías que hablan que tiene que venir el tercer templo, la abominación desoladora? ¿A dónde iba a encajar eso? Si no hay un Israel físico. Entonces los eruditos, antes del establecimiento del pueblo de Israel, le aplicaron todas esas profecías a la iglesia y
le llaman todavía el Israel de Dios, el Israel espiritual. Pero la iglesia no es el Israel espiritual, no es el Israel de Dios. La iglesia es la iglesia e Israel es Israel. Y ahí está Israel. Pero mis hermanos, ¿quién iba a decir que estudioso de la palabra del Señor antes de esto? ¿Qué profeta iba a decir que en el 1948 Israel otra vez iba a nacer como nación? Nadie. Por eso, mis hermanos, que uno tiene que tener mucho cuidado cómo habla de la palabra del Señor o la interpreta. Porque no intencionalmente, pero se pudiera caer en una interpretación que no es. Porque los detalles hay que dejárselo al Señor. El Señor no nos ha querido dar detalles exactos y precisos en el sentido de, por ejemplo, el día que el anticristo va a aparecer, el año y el día, y quién. No sabemos. Lamentablemente muchos han sacado fechas y me entristeció mucho este gran predicador muy famoso, mayormente en redes sociales, pero también es muy invitado en el área de América Latina, Armando Alducin. Él cayó en el error en poner fecha, este mexicano. Y mis hermanos, tuvo que sacar otro video desmintiendo. Eso fue apenas el año pasado, creo. Tuvo que sacar otro video diciendo, perdón, me equivoqué, me dejé llevar de algunos cálculos y esas cosas es que no se puede. Y qué bueno, como siervo del Señor, retrocedió de lo que había dicho. Se retractó. Pero uno no sabe, ese video todavía está en YouTube. Uno no sabe cuánto todavía lo están escuchando. Y no escuchan la segunda parte de que él se retracta de estas cosas. Lo mismo que pasó con Elena G. de White, que según se cree, esta mujer se retractó, pero ya el daño estaba hecho. La profetisa que tienen los adventistas, que sus profecías la tienen al mismo nivel de la Biblia. Entonces, mis hermanos, ya le dije la primera razón, no hay, todavía no hay, la abominación desoladora no está todavía. Segundo, esta referencia al tiempo que ya vimos, tanto mezclada entre Daniel y Apocalipsis, todavía no estamos viviendo ese tiempo. E igualmente, mis hermanos, el fin se posterga hasta la segunda venida, lo cual concuerda con la duración que se menciona en otros pasajes de Daniel, como ya hemos visto, por ejemplo, Daniel 2:35. Vamos a ir allá. Daniel 2:35, dice la palabra del Señor allí, en este versículo, dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Y qué dice también el 45:7? Perdón, el versículo 45, perdón. Ahí mismo del capítulo 2. Dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, mis hermanos, esa segunda venida concuerda con la duración que se menciona en estos pasajes de Daniel, pero también el 7:15
menciona algo, pero también vamos a ir ahora al capítulo 12 de Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Miren, mis hermanos, vuelvo y les reitero, lo peor para Israel no ha pasado. Y lo triste es, mis hermanos, no sé si se lo había comunicado, que Israel no está en busca de Dios, porque realmente no creen en Jesús. Recientemente, en este mes, se organizó, no sé si se va a organizar algo así, creo que ya pasó. Primeramente, el primer país donde se hizo el primer desfile del orgullo gay fue en Israel. El primer país en el mundo. Y segundo, fue tan fuerte el que se celebró ya, que personas de diferentes países van allá, diferentes tipos de este tipo de personas van allá a celebrar este desfile, y es tan multitudinario, mis hermanos, y se están aprobando cada vez más leyes, según estuve estudiando, que será denominado la capital de este grupo LGBTQ+, PUS, por no decir plus. Entonces, mis hermanos, dice aquí, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ese tiempo de la gran tribulación va a ser de angustia, cual nunca fue que desde hubo gente hasta entonces. Mire que ha pasado, mire los 6 millones que mató Hitler de judíos, que hay todavía gente que quiere ocultar eso, que eso no pasó. Eso no es nada todavía. Y sin embargo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Hay judíos que son salvos, están siendo salvos actualmente. Hay judíos que han venido a Cristo actualmente. ¿Ve? Pero en el tiempo de la gran tribulación también van a haber salvos. Y mis hermanos, también dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está hablando, ¿verdad?, el pueblo judío, los judíos que han muerto desde el Antiguo Testamento, todo el que murió, ¿verdad? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiero aclarar algo, porque algunas interpretaciones creen que cuando el cristiano muera, va a un lugar ahí como de stand-by, como de profundo sueño, y cuando entonces Cristo venga por su iglesia, va a resucitarlo y a despertar y se va con Cristo. No es así. La palabra de Dios nos afirma en Corintios que tan pronto un cristiano muera, va al cielo. Y el mismo Pablo dijo que estaba en estrecho porque quería partir y estar con el Señor, pero tenía la responsabilidad todavía aquí en la iglesia. ¿Ve? O sea, no nos quedamos en un sueño profundo hasta que Cristo venga. Nos vamos directo para el cielo. Y el impío que se fue, se murió, se va directamente al infierno. Y ahí está, ¿verdad?
esta, esta historia, ¿verdad? De Lázaro, ¿verdad? Que allá alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. Y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque porque estoy atormentado en esta llama. Miren, mis hermanos, estamos teniendo calor en estos días. Es un buen tema para predicarle a los incrédulos. No quieras tú saber estar en el infierno. Si tú estás teniendo calor ahora y que las temperaturas van a subir, mis hermanos, en 35 y en algunos lugares de la isla en 40 grados. Entonces, mis hermanos, ayer aquí en Atomayor, imagínense, estaba en 33. Y quién sabe si en alguna parte en 35. El asunto es, mis hermanos, que nos vamos con el Señor tan pronto partamos. Si un cristiano muere hoy, ese cristiano se va para el cielo. Si un impío se muere hoy, ese impío se va para el infierno. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué va a pasar? Si vamos a venir con cuerpos resucitados, cuerpos nuevos. No este mismo cuerpo, ya lo dice también en Corinto. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y también ya vimos nosotros Apocalipsis, el capítulo 11. Vamos a volver allí. Apocalipsis 11:2. Y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ya vimos también el 12:14, ya son versículos que ya vimos anteriormente, mis hermanos. Pero, mis hermanos, hemos visto en esta mañana que todavía como comenzamos allá leyendo Daniel 9:27, que va a ser un pacto, ¿verdad? El anticristo, que es llamado el cuerno pequeño en el Antiguo Testamento y el líder inicuo en el Nuevo Testamento, y que él todavía no está actuando en nuestras vidas por varias razones, en nuestro tiempo por varias razones, porque todavía no ha pasado la abominación desoladora, porque todavía hay al presente quien lo detiene, y también las referencias en cuanto a tiempo no están pasando en la actualidad. Todavía no han pasado 3 años y medio o 7 años, no han pasado de gran tribulación. Así que, mis hermanos, por mañana lo voy a dejar hasta aquí. Ya Dios mediante, la próxima semana seguiremos con el capítulo 9, versículo 27, Daniel, que nos habla allí y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vamos ahora a continuar con ese con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Y de ahí seguiremos viendo entonces lo que es a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las desolaciones, terminaremos de ver, Dios mediante, a ver si nos da el tiempo para terminar de ver ese versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. A todo esto, mis hermanos, sigamos siéndole fiel a Dios. Dice Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese todavía. Y sigamos predicando el Evangelio del Señor para seguir libertando a tanta gente que necesita del Señor y que están cayendo en el pecado. Están muriendo en pecado. Y personas ya hasta conocidas. Así que, mis hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, qué bueno que todavía no estamos en este tiempo del anticristo y que todavía no se ha firmado ningún pacto con Israel
y todavía hay algo que al presente lo detiene. Oh Señor, gracias por concedernos la salvación. Señor, danos el ánimo, danos, Señor, el deseo, cada día las fuerzas para seguir predicando tu palabra, y también a nuestros familiares, a fin de que ellos no pasen por esta situación tan dura y tan difícil que viene sobre el mundo entero. Así que, Señor, síguenos ayudando y dirigiendo lo que resta en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuando combatido por adversidad, creas ya perdido tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas